Nuestro Dios es poderoso. Amén. Bueno para siempre. Amado Dios, te alabamos, te exaltamos, te damos la gloria. Tú eres digno de todo honor, de tu alabanza, Señor. Enséñanos a honrar tu nombre, tu presencia, Señor, a exaltar tu poderío, Señor, a conocer, Señor, el privilegio que tenemos al ser llamados hijos de Dios. Espíritu Santo, te ruego que uses mi vida para hablar a tu iglesia, a tu pueblo, que tu palabra fluya, que corra como un río, que sea agua fresca, Señor, que penetra de espíritu al alma, Señor, mi Dios, y aún en el cuerpo, Señor, sanando, porque grande eres tú, Señor. Estamos predicando, Señor, de un Cristo vivo, Señor, que tiene el poder de la vida, de la muerte, Señor, mi Dios. Señor, a tu nombre sea toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Te adoramos a ti, Señor, y solamente a ti, mi Rey. Es toda la gloria. En el nombre de Jesús. Mientras alabamos al Señor, mientras adoramos al Señor nuestro Dios, vienen palabras, vienen pensamientos, vienen cosas que uno no traía pensadas para predicar, y dice uno, predico aquello o comparto esto, y está uno entre lo que va a compartir, y dije, no esté enemistado lo que el Señor pone en el corazón con el mensaje, al contrario, se refuerza. Cosas que cuando es uno preparando el mensaje a veces no miramos. Yo, mis hermanos, hoy quiero compartirles el mensaje, estuve muerto, mas he aquí que vivo. Ese es el mensaje de hoy, Jesús diciéndonos a nosotros, es cierto, estuve muerto, sí, no niego, morí, pero he aquí que vivo. Mientras hay sectas que dicen que Jesucristo fue vencido al morir, mis hermanos, Jesucristo fue exaltado, fue glorificado en la cruz del Calvario, mis hermanos, y al ser sepultado venció la muerte con poder y se levantó. Ahora, ¿qué sucede cuando Jesús se levanta? ¿Qué sucede en nosotros? ¿En qué repercute que Cristo haya resucitado de los muertos? Esto es importante que nosotros lo sepamos, lo conozcamos directamente de la palabra, de las Escrituras. Algo que quiero hablar antes de entrar en las notas que tengo aquí, es que yo quiero que usted vea algo bien importante que a veces podemos pasar por alto en este día. Nos enfocamos en la resurrección de Cristo y gloria a Dios, mis hermanos. Pero sucedieron más cosas en ese día, mis hermanos. Cosas importantes que nosotros debemos de vivir y tener presentes y no pasarlo superficialmente. Yo quiero que usted vea conmigo en el versículo 22. Cuando Jesús se manifestó a sus discípulos, ya vimos que se manifestó primero a las mujeres, pero después se manifestó a los discípulos, no solo a los que vinieron al sepulcro a ver qué encontraban, no encontraron nada, pero Jesús los encontró en el aposento en la tarde, donde ellos estaban reunidos. Vino Jesús, apareció en el lugar, no tocó las puertas, dice que estaban las puertas cerradas y Jesús entró sin tocar puertas, sin abrir puertas, él simplemente entró. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Hermanos, la resurrección de Cristo también es el inicio de nuestra obra, de lo que le llamamos la gran comisión, que lo vemos también en Mateo 28, 18, cuando dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y
Pero también les dice, enseñándoles todas las cosas que yo les he mandado. Pero miren aquí cómo Jesús les dice, paz a vosotros, como el Padre me envió. Y Jesús vino, y Jesús hizo la obra. Él terminó, Él hizo su parte. Esta era su parte. Su parte era morir y resucitar. Su parte era traer el mensaje de la salvación. Pero también, mis hermanos, abrir la puerta para la salvación a todas las naciones. Ya no es solo judíos, ahora es todas las naciones. Ir por todo el mundo. Yo los envío con toda autoridad. Yo los envío. ¿En dónde está la autoridad? En el versículo 22, cuando dice, y habiendo dicho esto, después de comisionarlos, dice que sopló espíritu, el ruaj, sobre ellos, y les dijo, recibid el Espíritu Santo, mis hermanos. La muerte de Jesús abrió paso para que la iglesia nazca y para que la iglesia sea llena del Espíritu de Dios. Sin el Espíritu de Dios no podemos hacer la gran comisión. Sin el Espíritu de Dios no solo no podemos hacer la gran comisión, sin el Espíritu de Dios no somos hijos de Dios. Sin el Espíritu de Dios no tenemos, mis hermanos, la gracia para vivir en santidad. Sin el Espíritu de Dios no podemos conocer más a Cristo, porque es Cristo en nosotros. El Espíritu de Dios, mis hermanos, es el Espíritu de Cristo en nosotros. Jesús, cuando estaba anunciando su muerte, dijo, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros y enviaré al Consolador, el cual estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él estará con nosotros, mis hermanos. Es el Espíritu Santo quien es impartido a los discípulos, mis hermanos. En este momento allí todavía no era el Pentecostés. Aquí era el día de la resurrección. El Espíritu Santo fue dado solamente a través de un soplo, del soplo de Dios, mis hermanos. Amén. Cuando Dios sopla, sopla vida, hermanos. Cuando Dios sopló sobre el polvo que le dio forma de hombre, Adán fue un ser viviente. Cuando Dios sopla el Espíritu Santo, hermanos, tú no vuelves a ser la misma persona. Amén. Necesitamos este día también, Señor, decir, llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. Amén. Porque hoy, así como anunciamos la resurrección, también tenemos que ver que tenemos una gran comisión de ir y predicar el Evangelio. Amén. Y el Espíritu Santo nos fue dado para esto. Hoy es un día también para decir, Señor, danos el Espíritu Santo. Sopla sobre mi vida, sopla sobre mi vida. Te voy a hacer una pregunta y no me contestes. Es para ti en silencio. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? A lo mejor todavía no sabes que también necesitas recibir el Espíritu Santo. Das por hecho que lo recibiste, pero todavía no lo conoces. Y es necesario, hermano, pedir, Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Lléname, déjame conocerlo más. El Espíritu Santo es el que habita ahora en nosotros para guiarnos, dirigirnos. Necesitamos conocerlo. Necesitamos ser sensibles a Él, ser guiados por Él, enseñados por Él, instruidos por Él, corregidos por Él, hermano, pero también amados por Él. Porque dice que Dios derramó el Espíritu Santo en nosotros y derramó poder, amor y dominio propio. Todo eso lo derramó por medio del Espíritu Santo. Amén. No solo vamos a celebrar que Jesucristo resucitó, sino que también, hermanos, recibimos el Espíritu Santo. Si Jesús no resucita, no recibimos el Espíritu Santo. Si Jesús no resucita, hermanos, y nos da el Espíritu, no nos convertimos en hijos de Dios. Porque acuérdense lo que decíamos el viernes, el que no tiene el Espíritu de Dios, no es de Dios. Necesitamos recibir el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, para convertirnos en hijos de Dios, pero también en apóstoles de Dios. ¿En apóstoles, pastora? En apóstoles. Amén. ¿Qué es un apóstol? Es alguien que es enviado, hermanos. Amén. Ese es un enviado. Es alguien que es enviado. Así como estos discípulos fueron enviados, se convirtieron en los primeros 12 apóstoles. Ahora el Señor nos envía también, nos manda. Y no nos manda con menos autoridad que los primeros apóstoles. Nos manda con el mismo Espíritu Santo que recibieron los apóstoles.
con ese mismo espíritu que resucitó a Jesús de los muertos, es el mismo que habita ahora en nosotros. Y somos enviados a hacer una obra, predicar la salvación, predicar que Jesucristo murió y resucitó. Somos testigos de Cristo, no porque lo vimos con nuestros ojos naturales. Somos bienaventurados, dijo el Señor, bienaventurados los que creyeron sin haber visto. Tomás dijo, si no meto mi dedo en la herida de las manos y el costado, no creo. Hermanos, él no se daba cuenta que el Señor lo estaba escuchando. Y a la semana siguiente, al domingo siguiente, en la tarde, que están reunidos otra vez, Jesús viene. Y así como fue a Pedro para restaurarlo a la orilla del mar, también viene a hablar con Tomás y decirle, Tomasito, mijito, no seas ¿qué? Incrédulo, sino creyente. Bienaventurados los que creyeron sin haber visto. Nosotros estamos creyendo. No hemos visto con los ojos del cuerpo, hemos visto con los ojos del Espíritu, con el Espíritu, con el alma, dentro de nosotros hemos visto a Cristo, hemos visto sus obras, hemos visto sus maravillas, hemos visto que Él está con nosotros. Lo hemos tocado, Él nos ha tocado, lo hemos sentido. Amén. De una o de otra manera. Yo no sé cómo tú lo has sentido. Si lo has sentido como fuego, si lo has sentido como río, si lo has sentido como gozo, si lo has sentido en su paz. ¿Cómo lo has sentido? Yo no sé cuál ha sido tu experiencia, pero sé que no podrías estar aquí si no tuvieras el testimonio del Espíritu en ti de que Él vive, de que Él es real. Amén. Dios vive. Él estuvo muerto, mas he aquí que vivo. Tomás, estuve muerto, mas he aquí que vivo. Mete tu mano. ¿Quieres tocarme? Mete tu mano en mis heridas. ¿Cuántos quieren tocar a Jesús hoy? No sean incrédulos, hermano. Ay, no sean. Tóquenlo, hermanos. Díganle, Señor, yo quiero sentirte. Tócame. Déjame tocarte, déjame saber que eres real. No te conozco, déjame conocerte más. Amén. Tenemos a un Dios vivo, tenemos a alguien que nos ha convencido. Nos ha convencido a través de su amor. Nos ha convencido en tantas como Él ha tratado con nosotros. Hay una pregunta, mis hermanos, con la que yo quiero iniciar en el capítulo 12 de Juan. Hay una pregunta que la gente se hizo, los judíos, el pueblo de Dios, se hicieron. Cuando Jesús empezó a anunciar que Él iba a morir. Miren desde el versículo 34. Juan 12, 31, perdón, desde el 31. Pero quiero llegar al 34. Jesús dijo, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Mire, hermano, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Amén. Con la muerte de Jesús Él estaba venciendo a tronos, a principados, a potestades, a huestes espirituales de maldad, al demonio que tenía el poder del mundo en sus manos, hermanos. Cuando es llamado el príncipe de la potestad del aire es porque estaba gobernando sobre el mundo y sigue gobernando todavía sobre los que viven en el mundo en tinieblas, pero no sobre los que viven en el mundo, para Dios en la luz. Amén. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto, dando a entender con qué muerte iba a morir. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley, de las escrituras, de los profetas. Hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo de Hombre? Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros.
andad entre tanto que tenéis la luz, para que no os sorprendáis no les sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que sean hijos de la luz. Pero hay una pregunta que la gente se hace cuando escucha decir que Él va a morir. Porque dicen, hey, es que el Mesías no muere. El Mesías no muere, ¿cómo dices que va a morir? Los judíos sabían, hermanos, que el Mesías no podía morir. Conforme las Escrituras estaba establecido que el Cristo no moriría, que sería sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y miren, mis hermanos, vamos a darle respuesta a esta pregunta, o a la base que ellos tienen en las Escrituras. Nosotros sabemos por las Escrituras que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo es que va a morir? Por eso, mis hermanos, cuando veían a Jesús en la cruz muriendo, decían, no, es que no era el Cristo. Porque ellos sabían que el Cristo no iba a morir. Pero lo que ellos no contaban con la astucia del Señor es que Jesús iba más allá de la muerte momentánea física, sino que Él resucitaría de los muertos, y una vez resucitado de los muertos, la muerte nunca más tendría potestad sobre Él. Jesús no estaba muriendo por sus propios pecados, Jesús estaba muriendo por los pecados del pueblo, porque Jesús se constituía no solo en el sacerdote, en el sumo sacerdote, sino en el sacrificio mismo. Amén. Jesús era el sumo sacerdote, pero a la vez era el sacrificio perfecto, santo, agradable a Dios, que con su sangre iba a redimir no solo a los judíos, sino de toda lengua, de toda nación. Dios haría un pueblo que le adore, que le alabe, que le exalte. Amén. Yo quiero que hoy veamos esta escritura, hermanos. Era necesario que el Cristo padeciera y que el Cristo muriera, como lo dice Isaías 53. Ellos estaban pasando por alto Isaías 53, en donde dice que el Padre cargaría el pecado de todo el pueblo sobre un solo hombre y moriría por los pecados del pueblo. Jehová quiso quebrantarlo. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Eso no lo estaban viendo. Ellos solamente veían una parte. El Mesías no morirá. El Mesías no muere. El Mesías no muere. Vaya conmigo al Salmo 100, versículo 4. Vamos a ir a las Escrituras, hermanos. Porque esto es importante, que conozcamos las Escrituras para saber en dónde está afianzada mi fe, su fe. Salmo 110, versículo 4. 110, versículo 4. No sé si dije mal, pero es 110, versículo 4. Vamos a tomar escrituras que estaban allí. Y juró Jehová y no se arrepentirá. Juró Jehová, Dios le juró a y no se arrepentirá lo que le juró. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hermano, no hay tiempo para hablar de Melquisedec, solamente decirles que era una línea sacerdotal antes del sacerdocio levítico, del que se estableció bajo la ley de Moisés. Y era un sacerdocio que no tenía principio ni fin. Por eso al hablar del sacerdocio de Melquisedec, se está hablando de un sacerdocio que no tiene principio y no tiene fin, y un sacerdocio eterno. Entonces Dios le está jurando ¿a quién? A su Hijo Jesús: tú eres sacerdote para siempre, un mediador, un intercesor, uno que ofrece sacrificios por el pueblo. Amén. Ese es el ministerio de Jesús, sumo sacerdote, sacerdote para siempre, para siempre. ¿Dónde está Cristo ahora?
sentado a la diestra del Padre. Dice, intercediendo por nosotros. Aleluya, amén. Ejerciendo su sacerdocio, no aquí en la tierra, sino en el cielo, no en el templo de piedra, porque ya ni hay templo donde lo hiciera, sino en el templo, hermano, que no es hecho por mano de hombre. En el cielo, a la diestra del trono de Dios, tenemos un abogado, como dice en la carta de Juan, tenemos abogado para con el Padre. Hijitos, si hubieran pecado, abogado tenemos con el Padre, el sumo sacerdote que está allí presentando la sangre de la expiación, la sangre que cubrió nuestros pecados una vez y para siempre. Dice, con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados. Y como que nosotros no nos vemos muy perfectos todavía, ¿verdad? Pero nos está perfeccionando. Cada día su gracia, cada día su misericordia, cada día la sangre que Él derramó sigue cubriendo nuestras vidas, mis hermanos, y nos está limpiando y santificando y perfeccionando para un día presentarnos delante de Él sin mancha ni arruga. Pero es Él. Tenemos quien intercede por nosotros a la diestra del Padre. Vaya conmigo a Hebreos 5. Bueno, vámonos primero a lo que es Antiguo Testamento, porque dijimos que ellos dijeron, nosotros hemos leído en la ley, ok, los salmos están escritos ahí, pertenecen a la Torá, al libro de la ley del pueblo. Isaías 9:7. Mire, desde el versículo 6, este versículo acostumbramos mucho usarlo para Navidad, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, es un príncipe, el principado sobre su hombro, y será llamado su nombre admirable. Mire que solamente son nombres que se le dan a Dios, que se le aplican a Dios, por si alguien cree que Jesús no es Dios. ¿Cómo se le ha llamado? Admirable, digno de adoración, amén. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio, lo extendido, lo inmenso de su imperio, y la paz que no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Un reino eterno. El Mesías no muere. El hijo de David. ¿Cómo llamaban a Jesús? Hosana al hijo de David, ¿verdad? El domingo pasado. Hosana al hijo de David. ¿Por qué? Porque estaban diciendo, aquí viene el Mesías. El Mesías no muere. Ellos pensaban que venía a reinar, lo querían coronar para rey. Pero Él no se dejó, hermanos, coronar por el hombre. No es corona de hombre, mis hermanos, lo que Jesús recibe. Es la corona de Dios. El celo de Jehová hará esto. Amén. Entonces ellos sabían que el Mesías no podía morir. Ezequiel 37, 24. (37, 24) Mi siervo David será rey sobre ellos. Miren, hermano, cómo al Mesías lo llaman siervo David. Mi siervo David. En este momento que está escribiendo o que se escribió el libro de Ezequiel, hacía mucho tiempo que David había muerto. Pero está hablando del futuro, del hijo de David, que venía del linaje del rey David, Jesús, y lo llaman mi siervo David, será rey sobre ellos, rey, lo dilatado de su imperio, dice, amén, el reinado, y todos ellos tendrán un solo pastor. Jesús dijo, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas.
Y dice, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Hermanos, Él no moriría para siempre. Su muerte era momentánea, el sacrificio era real, pero la muerte no era para siempre. Tenemos a un Dios poderoso. Entonces dice, tendrán un solo pastor, andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres, en ella habitaron ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos, ¿para qué? Para siempre. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será para ellos. Cuando Jesús presenta la comunión y dice, esta es la sangre del nuevo pacto. Un pacto eterno, no habrá otro, es el pacto eterno. Hermanos, el día que estemos con Cristo, allá seguiremos disfrutando del pacto eterno. Amén. Amén. El Mesías no podía morir. Por eso quiero que entiendan que por qué dijeron no es el Cristo. No es el Cristo. Porque estaban viendo solo un lado de las profecías. Estaban viendo solamente la eternidad del Mesías, pero no estaban viendo el proceso de la redención que implicaba la muerte del Redentor. Amén. La muerte del Mesías. En Daniel 7, 13, 14. Miraba yo en la visión de la noche, es una visión que tuvo, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. Miren lo que está viendo con las nubes del cielo. ¿Se acuerdan qué les dijeron los ángeles a los apóstoles cuando estaban viendo que Jesús se iba? Les dijeron, así como lo ves que se va en una nube, dice, así vendrá también en una nube. Y miren la visión profética que Daniel está teniendo cientos de años antes de la muerte y la resurrección de Cristo. Dice, he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado ¿qué? Dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. El reino eterno de Cristo, mis hermanos, estaba anunciado, pero ellos entendían, este es el reino eterno. El Mesías no morirá. Y también ellos entienden que como nación, son una nación indestructible. Amén. ¿Por qué sigue existiendo Israel como nación? Porque no pueden desaparecer, hermanos. Dios tiene pacto con ellos. Amén. Dios tiene pacto con ellos también, hermanos. Están en el pacto de Abraham. En ti, en Israel, serán benditas todas las naciones de la tierra. De Israel salió nuestro Mesías, mis hermanos. Pero no es un Mesías exclusivo para los judíos. No es un judío elitista. Es un judío de todo el mundo. Es judío para todas las naciones. Es un salvador para todo el mundo. Y eso es algo que no entendían los judíos. Ahora, el sacerdocio eterno de Cristo. Vamos a verlo, hermanos, en Hebreos 9. Hay muchas citas, en hebreo hay muchas citas que nos hablan sobre el sacerdocio de Cristo. Si usted gusta, invierta unas 2-3 horas leyendo el libro de Hebreos para que aprenda más sobre el ministerio de Jesús. El libro de Hebreos. Miren, hay un versículo que se repite
3 veces en el libro de Hebreos. Un solo versículo se repite 3 veces. ¿Y qué dice ese? Lea conmigo Hebreos 5:6. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Capítulo 7, versículo 17. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amén. Versículo 21 del capítulo 7. Porque en los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento del que le dijo, juró el Señor, como lo leíamos en el Salmo 110, versículo 4, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Sacerdote para siempre, sacerdote para siempre, sacerdote para siempre. Él es nuestro sacerdote, nuestro sumo sacerdote, el que intercede por nosotros, el que derramó su sangre por nosotros, eternamente y para siempre. Él es Dios, su reino no tiene fin, dice la Escritura. Amén. Ahora en el capítulo 7, versículo 20 al 28. ¿Cuántos entienden? Hermano, a lo mejor de pronto no entendemos la cuestión del sacerdocio, pero si tú tienes un problema legal, ¿qué es lo primero que haces? ¿Cómo, hermana? Buscar un abogado. ¿Por qué? Porque el abogado sabe de leyes, el abogado sabe hablar como debe de hablar y presentar defensa y hacer lo que tiene que hacer, ¿verdad, hermana? ¿Sí? Bueno, entonces yo quiero que usted vea a un sacerdote como un abogado que sabe de las leyes de Dios y que está para abogar por nosotros, para interceder por nosotros delante del juez, que es el Dios Todopoderoso. Amén. Amén, mis hermanos. Amén. Por eso, ahora que vamos a leer esta parte, nos va a ayudar. Versículo, ¿qué les dije? 20. Y esto no fue hecho sin juramento, ya lo leíamos, ¿verdad? Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. No se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, como lo leíamos ahorita en las escrituras de Ezequiel. Jesús es fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos. ¿Cuáles son los otros sacerdotes? Los sacerdotes levitas, los de la orden de Leví, los de la casa de Leví, pero de la orden de Melquisedec, hermanos, nada más hay un Melquisedec, nada más hay un Mesías. No hay muchos, sino solamente uno. Entonces dice, los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte, porque el sacerdote se moría, el sumo sacerdote se moría, entonces otro tenía que reemplazarlo, ¿sí? Y a veces había unos sacerdotes buenos y había unos pésimos, ¿sí? Que se corrompían. Entonces, debido a que por la muerte no podían continuar, mas ¿quién? Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio, ¿qué? Inmutable. ¿Qué significa inmutable? Que no cambia. Nadie puede tomar el lugar de Cristo, porque Cristo, una vez resucitado, no muere jamás. Amén. Él es Dios, Él es eterno desde el siglo y hasta el siglo, dice la Escritura. Tú eres Dios. El sacerdocio de Jesús es inmutable, por lo cual, versículo 25,
por lo cual puede también salvar, fíjese bien, puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Tenemos un sumo sacerdote, hermanos, que ora por ti. ¿La regaste? ¿La regaste? ¿Fallaste? Sí. ¿Pecaste? ¿Metiste la pata? Como le quieras decir. Abogado tenemos para con el Padre. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Nada más decir, ay, que al cabo que tengo un abogado. No. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Pídele perdón a Dios, pídele perdón. Pero reconoce que hay un mediador que se llama Jesús, que con su sangre nos limpió y nos hizo un pueblo santo, nos adquirió para Dios, nos redimió para Dios, nos vistió para Dios. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Dice la Escritura, fíjese bien, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. La cultura de tener muchos intercesores no es bíblica. Un intercesor para esto, un intercesor para lo otro, un intercesor para aquello. No. Hay un solo mediador. Amén. Uno solo. Entre Dios y los hombres. Si fuera posible que hubiera mediadores, en vano murió Cristo entonces. Es que solo hay un mediador. Solo hay uno. Solo a través de Él nos podemos acercar, dice, a Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y dice que Él vive siempre para interceder por nosotros. ¿Qué está haciendo Cristo ahora mismo? Intercediendo. Y también dice que a nosotros nos dio el ministerio de la reconciliación, en donde tenemos que interceder también por las almas, por la gente. ¿Para qué? Para que conozcan a Cristo, para que se salven. Es un ministerio, mis hermanos, la intercesión. Cristo intercede, la iglesia debe interceder por las personas que todavía no conocen a Cristo. Amén. Porque a ellos somos enviados. Tenemos que orar por aquellos a los que somos enviados. Antes de hablarle a la gente de Cristo, tenemos que hablar con Cristo sobre la gente. Amén. Antes de hablarle a la gente de Cristo, tenemos que hablarle a Cristo sobre la gente. Amén. Porque Dios necesita ese clamor aquí en la tierra. Así como está el clamor en el cielo, Dios necesita el clamor de la iglesia también en la tierra. Por eso dice, a quienes le remitieren los pecados, les son remitidos. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de la predicación del Evangelio. Lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Porque Dios le dio autoridad a la iglesia a través del Espíritu Santo para predicar el Evangelio, para que las almas se salven. Versículo 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Amén. Dice, Jesús es más grande que los cielos. ¿Se acuerda que cuando le construyeron el templo al Señor, el templo que edificó Salomón, Salomón mismo dijo, los cielos de los cielos no te pueden contener, menos esta casa que he edificado para solamente, la casa solamente era para orar. Y la gloria de Dios descendió a ese lugar. Amén. Y cuando la gloria de Dios descendió a ese lugar, nadie pudo estar adentro, todos se tuvieron que salir, porque no podían soportar, mis hermanos, la gloria que descendió al templo. Esa gloria, mis hermanos, desciende sobre nosotros. Porque Dios, hermanos, no habita en templos hechos de manos de hombre. Dios habita en templos de carne y de hueso. Tú y yo somos el templo donde Él quiere habitar. Y Él, mis hermanos, como Dios, como Hijo de Dios, era santo.
Acuérdense que cuando lo iban a matar, se investigó a ver si encontraban en él alguna falta. Y dijeron, es que no hay ninguna falta en él. El diablo lo tentó con las provocaciones y no lo pudo hacer pecar. Él era santo y él es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Hermanos, es lo mismo que nosotros tenemos que hacer. Si tú quieres interceder por alguien, primero límpiate tú primero. Porque tú y yo sí fallamos, tú y yo sí pecamos, tú y yo sí la regamos. Y tenemos que decir, Señor, perdónanos, límpianos, santifícanos. Y después que recibimos esa gracia, esa misericordia, ahora empezamos a pedir con compasión por los otros pecadores, porque los entendemos. Si yo que conozco, si yo que te conozco, si yo que he recibido el Espíritu de gracia, todavía estoy en un cuerpo débil, ¿cuánto más los que no te han conocido? Amén. Y allí entra la intercesión, mis hermanos. Interceder por ellos. Somos llamados también reyes y sacerdotes. ¿Para qué? Para que intercedan, para que trabajemos con Cristo en la redención. No somos redentores, pero llevamos la redención, llevamos el mensaje, amén, de la salvación. Entonces dice, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo de Dios, hecho perfecto para siempre. Mire, hermano, la ley mosaica constituía sacerdotes a hombres comunes y corrientes, como tú y como yo. Ahora en la gracia Dios constituye apóstoles, profetas, evangelistas, amén, pastores y maestros. Amén. ¿Sí? ¿Para qué? Para predicar la palabra. ¿Y de dónde nos toma? De entre el pueblo. Amén. Conocemos todas las debilidades humanas. Dios no pone un ministro perfecto, sino alguien, hermanos, que se identifique con la debilidad del pueblo y diga, Señor, perdónanos porque hemos pecado, límpianos, santifícanos. Nos volvemos uno y decimos, Señor, por favor, lávanos, límpianos. La iglesia del Divino Redentor, Señor, perdónanos, límpianos, lávanos, perfecciónanos, corrígenos, amonéstanos, pero santifícanos. Y nos volvemos uno, mis hermanos, en la intercesión. Amén. Porque al pedir por mí, también estoy pidiendo por ti. Y cuando pido por ti, también estoy pidiendo por mí. Amén. Amén. La ley constituye a hombres débiles, como dice aquí, débiles hombres. Un pastor, hermano, no es el super hombre ni la super mujer. Sí. Tenemos una ventaja, sí, que fuimos llamados por Dios al ministerio para servir. Que Dios nos escogió y Dios se ha tomado el tiempo de tratar con nosotros, de enseñarnos, de revelarse, de mostrarse. ¿Para qué? Para que me convierta en una boca de Dios, para que me convierta en las manos de Dios, para eso. Pero no anuló mi debilidad. Amén. Amén. Mi debilidad no la anuló, pero me da el Espíritu Santo para que pueda vivir en victoria sobre mi debilidad. Pablo decía, de tal manera que cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque Pablo reconocía, siendo un apóstol, como algunos le llaman el superapóstol. Hermano, él nunca dijo yo soy el superapóstol, él dijo siervo de Jesucristo, una y otra vez, siervo de Jesucristo. ¿Qué somos tú y yo? Siervos de Jesucristo. ¿En verdad? Amén. Un siervo sirve. Amén. Un siervo está dispuesto a dar su vida por su Señor, hermanos. Amén. Un siervo. Así que
Dios llama a hombres débiles para el servicio, pero fíjese bien, la palabra del juramento a quien Dios le juró, tú eres sacerdote para siempre. ¿Por qué? Porque no hay posibilidad de que tú falles. Los hombres sí podían fallar. Si nosotros leemos el libro de Malaquías, vemos cómo Dios se duele por el sacerdocio levítico que le falló a Dios. Y léanlo, el sacerdocio levítico perdió su sacerdocio porque se corrompió, porque pecó. Entonces dice, ya no me sirve el sacerdocio levítico, necesito un sacerdocio que ya no falle. Amén. Un sacerdocio que sea eterno. Y ese es mi Hijo, Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, Él vive ahora, mis hermanos, para Amén. siempre, Amén. intercediendo por nosotros para siempre. Vaya conmigo, Hebreos capítulo 9, versículo 16. Hay mucho, hermanos, para leer. Los capítulos quisiera leerlos completos, pero de aquí en adelante. Porque donde hay un testamento, es necesario que intervenga ¿qué? La muerte del testador. Si tu papá, tu mamá te dicen, mijito, te voy a dejar una herencia. Y es más, esta casa, hijita o hijito, es tuya. ¿Pero cuándo? Cuando yo me muera, porque si no, capaz que me echas para afuera para meterte tú. Porque hay hijos que lo harían. Sí. Así que, papá, póngase trucha. No deje herencias en vida. Espérese a que el Señor se lo lleve. Entonces dice, ¿qué les dije? ¿Qué versículo? 16. Porque donde hay un testamento, o sea, Dios quiere heredar, Dios quiere dar la bendición, sus riquezas, pero es necesario que haya una muerte, la muerte del testador. Porque el testamento, con la muerte, ¿qué? Se confirma. Pues no es válido, entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue establecido sin sangre. Los pactos se establecían con sangre, mis hermanos, porque era necesaria la muerte para dar pie a la herencia. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos, 19. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro, el de la ley, y también todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto de que Dios ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Amén. O sea, remisión es borrar pecados, Amén. limpiar, consagrar, santificar. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, o sea, todo lo que había aquí en la tierra, el templo y todo, eran figuras de las cosas celestiales. Dios le mostró en una visión a Moisés todo lo que tenía que construir en la tierra. Era un modelo de lo celestial. Pues es necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, sino como el sumo sacerdote entra en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos,
se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar el pecado de muchos y aparecer por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amén. Amén, hermano. Con un solo sacrificio. Nuestros sacrificios que nosotros podamos hacer por servir a Dios no nos redimen. Solamente son una respuesta de amor a Dios. Amén. Son una respuesta al amor de Dios, nuestra obediencia. Voy a terminar con esto, mis hermanos. Juan 14:19 dice: porque yo vivo, vosotros también viviréis. Porque yo vivo, porque Cristo resucitó, porque se levantó de los muertos. Se levantó para darnos vida para siempre y para ser nuestro sacerdote para siempre y nuestro Señor para siempre. Amén. Esto es para siempre. Él no está jugando con nosotros. Él no nos dice ahora sí, mañana no. Él nos aceptó como sus hijos y somos hijos para siempre. Un hijo no es hijo 2 o 3 días y después no lo es. Un hijo es hijo para siempre. Amén. Yo quiero que usted entienda la seriedad de mis palabras y de lo que Cristo mismo dijo. Y termino, mis hermanos, con este texto que es imposible no mencionarlo en este día. Juan en 11:23 al 27, en una conversación que él tuvo con Marta ante la tumba de su hermano Lázaro, Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No importa que mueras físicamente, vivirás. ¿Por qué? Porque viene el día cuando el Señor mismo dice que descenderá del cielo y con trompeta, con voz de trompeta, nos llamará. Dice: y los muertos en Cristo resucitarán primero, y después los que estemos vivos, dice, seremos levantados y transformados en el aire para recibir a Jesús, mis hermanos, en esa nube. Amén. Amén. Esa es nuestra fe, mis hermanos. He aquí que vivo, dice el Señor. Estuve muerto, mas he aquí que vivo y tengo las llaves de la muerte y del Hades. No tengas miedo a la muerte, porque el Señor la conquistó para darnos vida eterna. Póngase de pie, mis hermanos. Vamos a orar. Vamos a orar y vamos a adorar al Rey que vive, que reina por los siglos de los siglos. Amén. Él es nuestro Mesías, Él es nuestro Dios, nuestro Creador, Él es nuestro Redentor, Él es el que nos ha dado su Espíritu Santo, Él es el que nos ha dado una gran comisión: ir por todo el mundo y predicar en el Evangelio, en el ser tu hijo. Yo quiero vivir para ti, yo te quiero ser, quiero compartir esta fe. Dame el Espíritu Santo, Señor, para que lo pueda hacer. Padre, en el nombre de Jesús te damos la gloria, la honra, la alabanza, Señor. Gracias, mi Dios, por tu palabra, porque a través de las Escrituras nosotros podemos mirar tu ministerio, tu obra, como, Señor, estaba escrito que tú no morirías, Señor, mi Dios, que el Mesías sería para siempre. Pero también estaba, Señor, el otro lado, mi Dios, en donde el Mesías sería el siervo sufriente que pagaría por los pecados del pueblo, de la nación. Sí, Padre, Mi Dios, pero tu palabra también nos enseña que tú lo levantarías de entre los muertos. Amén. Señor, gracias, porque Jesús vino a cumplir cada una de las palabras que fueron escritas por los profetas. Sí, Padre. Señor, y nosotros podemos ver los 2 testamentos, Gracias. el primer testamento, y podemos ver el segundo testamento que tú has establecido bajo mejores promesas, porque ha sido hecho, Señor, ha sido sellado con la muerte del testador, con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Pero, Señor,
mi Dios lo cumple al resucitar de los muertos también para darnos vida eterna. Gracias, Señor, gracias Señor. por esta herencia bendita. Sí, Padre. Señor, bendigo a tu iglesia. Amén. Y oro, mi Dios, que nos des tu Espíritu Santo. Amén. Sí, Danos tu Padre. Espíritu Santo, Señor. Sopla sobre nosotros. Sopla una y otra vez sobre nosotros, Señor. Amén. Sopla tu Espíritu Santo. Danos la vida del Espíritu para que nos convirtamos en hijos de Dios, Señor. Que hacemos, que practicamos tus obras, Señor. Mi Dios, que llevamos a cabo el ministerio que tú nos has dado. Señor, el que no tiene el Espíritu de Dios no es de Dios, tu palabra lo dice. Señor, sopla sobre nosotros. Sopla sobre nosotros, aliento, espíritu de vida, Espíritu Santo, ven sobre nosotros, ven sobre tu iglesia, ven sobre tu pueblo, ven a darnos vida, la vida de Cristo. Ven, Espíritu Santo, sopla, sopla como soplaste, oh Dios, en ese día, Señor, y después en el Pentecostés descendiste en fuego, en poder y en autoridad. Señor, queremos ser llenos, investidos con poder de lo alto también, Señor. En el nombre de Jesús, gracias porque no nos dejaste huérfanos el día que tú te fuiste, Jesús. Enviaste tu Espíritu, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, recibe toda la alabanza. En el nombre de Jesús, Padre, oramos. Amén y amén. Amén.